Este es un video para hablar del cuento La de los ojos verde luz, que fue el primer premio de un concurso titulado Cuidarte es quererte. Este es un cuento distinto de los que hemos leído hasta ahora por varios motivos. En primer lugar, es un cuento que no fue escrito por un escritor profesional, sino por una chica de la escuela secundaria, que en el momento en que lo escribió tenía la edad de ustedes. El segundo motivo que hace que este cuento sea distinto es que a inicios de los años 90 hubo una pandemia, el SIDA, que al inicio no se entendió como tal, ya que se creía que era una enfermedad que afectaba a un grupo específico de personas, a los homosexuales y a los drogadictos, pero muy rápidamente el mundo comenzó a comprender que era una enfermedad que afectaba a todos, ya que se podía transmitir por cualquier tipo de contacto sexual y también por sangre. También un bebé que estaba en el vientre de su madre podía nacer con esta enfermedad. Murieron muchísimas personas en el mundo y hubo una movida muy importante de prevención, especialmente de las enfermedades de transmisión sexual. En ese momento se hizo una campaña muy importante alentando el uso del preservativo que evitaba contagios y además embarazos no deseados. Estas campañas en la Argentina fueron públicas, pero lamentablemente con el paso del tiempo dejaron de hacerse. El tercer motivo por el cual este cuento es distinto es porque fue escrito por una chica, por una mujer. La mayor parte de la literatura de todos los tiempos fue escrita por hombres. Todos los personajes, y en especial los personajes femeninos, sus sentimientos, sus sueños, sus emociones, sus acciones, nacieron de la mente de un escritor varón. Y eso hace que los personajes de la literatura siempre tengan una perspectiva particular. En este caso, las cosas se invierten. Los personajes femeninos y masculinos han sido creados por una escritora mujer y eso le da un perfil, una mirada muy particular y distinta a la que tradicionalmente ocurrió en la literatura. El cuento tiene dos personajes centrales, Gustavo y Silvina. Los dos se conocen en la calle y hay un primer contacto entre ellos, pero después el cuento toma por separado las vidas privadas de cada uno de ellos, aquella parte de la vida que el otro no conoce y que tiene que ver con su ámbito familiar. En algún punto las historias de Silvina y de Gustavo parecen opuestas. Por un lado, la sobreprotección y por otro lado, el desamparo o la desprotección. Sin embargo, a lo largo del cuento comienza a evidenciarse que ambas actitudes y ambas situaciones familiares tienen muchos puntos en común. Uno de ellos es el de la desinformación. La sobreprotección y la desprotección suelen tener en común el hecho de que la persona que es víctima de una de las dos actitudes desconoce algo por un cuidado malentendido. En el caso del cuento, esta desinformación afecta decisivamente a la historia de ambos personajes y está directamente relacionada con el final de la historia. Los personajes secundarios, en verdad, tienen una función muy importante, porque son los que saben aquellas cosas que Gustavo y Silvina no saben. En algún sentido, Gustavo y Silvina son víctimas del desconocimiento y en algún sentido son títeres de los adultos que intentan manejar sus vidas sin saber que se pueden dirigir involuntariamente hacia el fracaso. En cuanto a la narración, hay algo muy interesante, a pesar de la inocencia con que está narrado. En este cuento es tan importante lo que se dice como lo que no se dice. Hay cosas que faltan en el cuento, palabras muy importantes sobre hechos que ocurren que no se mencionan en ningún momento. Asimismo, hay algunos hechos que son ambiguos. Hay una frase en el cuento que dice exactamente: algo falló que no estaba calculado. Esta frase puede querer decir al menos dos cosas que implican dos interpretaciones distintas del final del cuento. En cuanto al tema del cuento, como siempre decimos, no se trata del argumento ni de los hechos que ocurren a lo largo de la historia, sino de los asuntos universales que se tratan allí o de los asuntos humanos que ocurren en el cuento.
Aquí podemos mencionar varios temas y siempre es importante elegir uno para tratar y ahondar en su análisis. Por ejemplo, ¿cómo afecta la desinformación al destino de un personaje? Cómo las pequeñas acciones o grandes acciones pero impensadas en un determinado momento de la vida en el cual uno todavía no es lo suficientemente maduro, afectan al destino de una persona a lo largo del tiempo y aún pasados muchos años. Otro tema son los efectos de la sobreprotección y de la desprotección y de qué consecuencias pueden tener ambas e incluso qué consecuencias pueden tener en común. Otro tema es cuál es el proceso de formación de una pareja y el recorrido que debería hacer para tener un destino feliz y no fracasar. Otro tema es cuál es la verdadera educación sexual de un adolescente de Buenos Aires hoy. ¿Cuál es el rol que juegan hoy la escuela, la familia y las instituciones? ¿Y cuáles son las verdaderas rutas por las cuales se da esta educación hoy? Espero que la historia de Gustavo y Silvina, si bien es de ficción, pueda servir también para entresacar de allí no solamente el tema, sino entender qué es lo que el cuento dice acerca de ese tema y también cuál es tu opinión acerca de lo que el cuento dice, porque no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con la postura de un cuento o con la postura de un escritor, sino que nosotros tenemos la inteligencia suficiente como para reaccionar frente a su tesis y dar nuestra propia opinión fundamentada una vez que entendimos qué es lo que el cuento quiere decir.